¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo un poco de información. Espero todos se encuentren muy bien. Agradezco a la capacitadora la invitación para darles este curso de auditoría y control interno enfocado a temas de prevención del lavado de dinero y bueno, también útil para la probanza ante las autoridades. Mi nombre es Elizabeth Leiva, soy contador público certificado. También tengo la licenciatura en negocios internacionales y bueno, cualquier duda que tengan, por favor, cualquier comentario, háganmelo saber. Me parece que tienen comunicación vía WhatsApp y las dudas les serán resueltas. Ahora vamos a hablar, como les comentaba, de lo que es el tema de auditoría interna, ya como una profesión que tiene el contador público y el control interno enfocados a la prevención del lavado de dinero. Como podrán ver en el material, vienen temas enfocados a lo que es el principio de integridad y ética. Como nosotros como profesionales, como contadores, tenemos nuestro código de ética y también debemos de tener un código de ética dentro de nuestras empresas. Hablaremos también de lo que es el gobierno corporativo en las empresas y la adecuada probanza. Les voy a leer el objetivo, es importante leerlo como está y hacerles mención sobre algunas palabras clave que vamos a estar ocupando a lo largo del curso, ya que es donde debemos de enfocar más atención a estas, ¿cómo le podemos decir? Estas palabras clave para poder enfocarlas dentro de lo que es la documentación que va a integrar nuestra auditoría interna y el control interno, que en algunos casos en el puesto de controlador que ocupamos en algunas empresas es útil la probanza en la materialidad. Nos dice que el objetivo es adquirir el conocimiento para un desarrollo profesional con una metodología de trabajo aplicable a áreas de supervisión. Nosotros como contadores, en la parte de auditoría interna y de control interno, tenemos personas a nuestro cargo, a la que les delegamos ciertas funciones. A nosotros también se nos delegan ciertas funciones, entonces vamos a hacer énfasis a este tema de delegar responsabilidades. El conocimiento de la implementación de un gobierno corporativo. Recordemos que ahora la autoridad ya se basa en la conducta de las personas, en que el empresario, en el que el contador debe de cuidar su conducta y debe de vigilar también la conducta de las demás personas a las que les delega esta responsabilidades o funciones. Y administración de riesgo dentro de las empresas. Recordemos que todas las empresas tienen riesgos. Estos riesgos son diarios. Se va a analizar también el tema de los riesgos. Se va a ver una matriz de riesgos. ¿Qué riesgos son los que se pudiera impactar más a ciertos negocios? ¿Cómo mitigar estos riesgos? Vamos a analizar también esa parte. Y también nos dice que, así como la prevención del lavado de dinero, recordemos que el tema de control interno es un tema preventivo. Yo siempre lo he manejado así. La implementación de un control interno nos ayuda a prevenir cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de desviación en la información que maneja la empresa y la información que también se le da a las autoridades, y sanciones de tipo penal en los negocios. Recordemos que desde el año pasado las autoridades hicieron modificaciones a las leyes fiscales y también hicieron modificaciones a los códigos penales, donde se está calificando la conducta del empresario y del profesional que le dé asesoría al empresario en el tema de fraude o de desvío de información o de operaciones que pudieran afectar el pago de los impuestos al fisco federal. Entonces pongan mucha atención, por favor, cuando hablemos de tema de conducta, de tema de probanza. También vamos a encaminar este curso que sea un poco más útil. Hablaremos de la probanza en materia civil. Recordemos que todo lo que nos arroja el control interno
lo debemos de materializar, debemos de tenerlo bien identificado para que cuando lleguen las autoridades podamos demostrar que lo que hicimos realmente sucedió. Recuerden que debemos de probar los hechos, eso es también lo que se marca en materia penal. No nos vamos a meter en materia penal como delincuentes, sino que lo vamos a ver de esta forma porque ya está esa conducta calificada en los códigos penales. También vamos a ver lo que es la cadena de custodia digital. A lo mejor muchos de ustedes no habían escuchado de ese tema. Ese tema de cadena de custodia digital también se ve en materia penal, pero vamos a tomar la utilidad que tiene esta prueba para efectos de que nos apoye como una probanza en cualquier medio de defensa que tengamos con las autoridades. Claro, no lo vamos a llevar tal cual con los formatos que lleva una cadena de custodia digital, porque no es esa la intención. La intención es tomar lo útil que tenga la cadena de custodia digital a nuestra probanza, en materia mercantil para futuras revisiones que tengamos con las autoridades. También es importante mencionar que vamos a hablar sobre las pruebas digitales. Recordemos que ya tienen algunos años que se está trabajando en digitalizar toda la información que tienen las empresas para poder tenerlas resguardadas de manera correcta. Y bueno, ahora con el tema de la pandemia ya se ocupan más documentos digitales. Es importante resguardarlos todos y es importante resguardarlos de manera correcta, porque recordemos bien también cuando las autoridades nos mandan llamar y nos piden, por ejemplo, en un caso de 69B, que nosotros demos la probanza de la materialidad que tuvimos con el proveedor, nos dice que esa información que nosotros le dimos no es veraz, que esa información se trabajó apenas, que nosotros la elaboramos de último momento y la autoridad no nos cree. Entonces lo que debemos de hacer ahorita con el tema de la cadena de custodia digital, enlazarlo con los códigos hash, que es lo que nos permite encriptar esa información y resguardar esa prueba para que sea útil, es lo que nos va a apoyar para tenerlo en nuestros expedientes perfectamente guardados. También aquí el tema con el control interno es tener esta prueba resguardada de manera debida para que cuando en un futuro la autoridad llegue a tocarnos la puerta, que la verdad es muy triste, ahorita las autoridades ya se dieron cuenta que muchas empresas no tienen esos cuidados en su administración, en su organización, que no se resguardan la documentación de manera correcta, que no hacemos nuestra debida diligencia con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Entonces ahorita sus medios de fiscalización es revisar todo esto, que nosotros contemos con esa materialidad, en dado caso de no tenerla en su momento porque la autoridad no le pareció suficiente, nos tenemos que ir a un medio de defensa, pero en el medio de defensa los abogados nos van a pedir pruebas y si no tenemos las pruebas pues va a ser muy complicado ganarle a la autoridad. Entonces pongamos por favor mucha atención a estas palabras clave y el temario lo voy a leer rápidamente. Vamos a hablar de la auditoría interna, de su definición, del propósito, autoridad y responsabilidad de esta actividad, del estatuto de auditoría interna. Eso también es muy importante que pongan especial cuidado porque en este estatuto de auditoría interna y abajo en el tema de códigos de conducta es donde nosotros vamos a demostrarle a la autoridad que nuestra conducta fue la adecuada para el desempeño de nuestra profesión y el desarrollo de las actividades que tenemos nosotros como profesionales en el trabajo que estamos desempeñando. También vamos a hablar de los elementos de este estatuto, código de conducta y reglas de conducta en la parte de auditoría interna. En la parte de control interno vamos a definir lo que es el control interno, ya adecuado a las necesidades que tienen las empresas hoy en día, porque no es lo mismo, las mismas necesidades que tenían hace 20 años, 30 años que surgió el control interno. La definición tiene que cambiar debido a las necesidades que se tienen.
Vamos a hablar también de la evaluación y gestión del riesgo, el objetivo de lo que es el control interno, el ambiente de control, de la evaluación de riesgo, actividades de control, de información y comunicación, que es muy importante también para una debida probanza, y de las actividades de monitoreo. Vamos a hablar también de los riesgos en las empresas, cuáles son los tipos de riesgos que existen, y bueno, todo enfocado a la prevención del lavado de dinero y la obligación directa que tienen las empresas. No solo las que están en el sector financiero, que se enuncian en la ley PIORPI, o las del 17, del artículo 17, que son las actividades vulnerables, sino todas las empresas tienen la obligación de cuidar que a su empresa no la utilicen para lavar dinero. Y bueno, el concepto de auditoría interna se puede decir que es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento. Aquí otra vez entra el análisis que nosotros tenemos como profesionales de asegurarnos que lo que nosotros estamos revisando, que estamos supervisando, se lleve a cabo de manera adecuada. Aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Recordemos que el auditor vigila que el control interno en el momento de que se implementa, que la empresa todavía no tiene un control interno, se supervisa que tenga todos los procesos, todo el cumplimiento normativo adecuado para que funcione bien, más al principio encaminado al objetivo que persigue la empresa, su misión, su visión, sus valores, y también enfocado a todo el marco legal que debe de cumplir la empresa. Entonces, en este concepto nos dice mejorar operaciones de una organización. Si nosotros aplicamos de manera adecuada todo el marco legal que exige el cumplimiento de la organización, todas las operaciones se van a encaminar de manera correcta. Nos ayuda a cumplir sus objetivos, que era lo que les comentaba hace un rato, aportando un enfoque sistemático. Recordemos que el control interno es un sistema en el que todos sus departamentos fluyen entre unos y otros la información, y todo debe de fluir en el momento. La información debe de ser fresca, debe de intercambiarse la información entre los departamentos de manera oportuna y de manera veraz, para que cuando este sistema de control interno nos arroje información, de la misma forma nosotros podamos obtenerla, que sea verídica y que sea oportuna. Por ejemplo, cuando alguno de nuestros socios nos pida información respecto al tema financiero de la empresa, lo tengamos de manera oportuna, ya teniendo en cuenta toda la información que se retroalimentó en cada uno de los departamentos hasta llegar al área de finanzas. Entonces, por eso es muy importante que todo esté bien enlazado, bien entrelazado, bien alineado, y todos sus departamentos cumplan con este objetivo. Que sea disciplinado, no de que, se me olvidó meter este documento al sistema, mañana lo meto, o lo meto más tarde. No, todo debe de ser en el momento. Por eso existen estos manuales, estos procedimientos para poder llevar a cabo todo el cumplimiento de nuestras funciones en tiempo y forma. Ser disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, de control y gobierno. Ahora vamos a hablar del propósito, autoridad y responsabilidad que tiene la actividad en la auditoría interna. El propósito es apoyar en los objetivos de la organización, brindando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. ¿Qué es lo que nos quiere decir este primer punto? Como comentaba hace rato, nosotros debemos de perseguir los objetivos que tiene la empresa, los objetivos que se tienen con cada uno de los departamentos, porque no es el mismo objetivo que tiene el área de ventas
al que tiene el área de contabilidad, a los objetivos que se persiguen en manera general con toda la empresa. Nos dice que es un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad. Nosotros siempre, cada vez que, no sé, el área de contabilidad, en el área de ventas, nos dan los reportes para poder verificar que efectivamente los procesos estén llevando de manera adecuada, las funciones estén también manejando de manera adecuada, los formatos que maneja cada uno de los departamentos se están controlando de manera adecuada, tienen la utilidad que desde un principio se tuvo la idea de que cumpliera ese formato con sus debidas firmas, en algunos formatos que pudiera ser quién autorizó la compra, quién fue el que ejecutó la compra y posteriormente quién registró la compra. Todo eso, recordemos que debe de dejar un rastro, una huella. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante, de lo que es dejar la huella para una debida probanza en materia civil y poder demostrarle a la autoridad que estamos llevando a cabo nuestra materia de manera correcta. Nos está hablando también de una mejor efectividad en los procesos de gobierno. Si nos está hablando de gobierno corporativo, es esa vigilancia que se tienen por medio de gobierno corporativo para que las funciones cumplan de manera adecuada cada una de las personas que están encargadas en los departamentos y bueno, también cada una de las comisiones que realizan la revisión a los departamentos. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. La gestión de riesgos, igual como les comento, cada departamento tiene un riesgo. Hay que hacer una matriz identificando y midiendo cuál es, qué función es la que pudiera llevar un poco más de riesgo, qué operación dentro de la empresa pudiera llevar más riesgo, meterlos en control y buscarle un mitigante. La verdad es que ninguna empresa está fuera de tener algún tipo de riesgo. Todas las empresas tienen riesgos de manera diaria, pero lo que hay que buscar con el control interno y con debida vigilancia de la auditoría interna dentro de las empresas es tratar de mitigarlo y tratar de disminuir el impacto que pudiese tener este riesgo dentro de las organizaciones. El segundo punto nos dice que es analizar si los procesos de control, como son el organizativo de gestión de riesgos, están implementados y funcionan correctamente. Esta es la función que tiene el auditor interno, vigilar que todos estos departamentos, todos estos procesos que está llevando cada uno de ellos, se efectúe de manera correcta. Porque a lo mejor en el área de, no sé, en algún departamento que pudiera incidir la información que emite con alguna otra área, puede tener cierta afectación y también puede dañar la información que arroja el siguiente departamento de todo el proceso que lleva esta cadena de información. Por eso también les comento, vamos a hablar de lo que es la cadena de custodia. Es eso, vigilar que todos estos procesos se estén llevando de manera adecuada. Dar el valor agregado a una organización al mejorar las operaciones en una empresa. Siempre que un auditor interno tiene una visión lógica empresarial dentro de la organización, le ayuda para poder, por ejemplo, a valor agregado, ¿no? La constancia en vigilar ciertos procesos. Por ejemplo, hay muchas empresas que se les va el tema de lo que es el inventario y ese tema es muy importante cuidarlo, porque recordemos que para la autoridad todo faltante de inventarios lo va a presumir como un ingreso. Entonces, a muchas empresas, y se los comento por mi vida laboral, mi desempeño profesional que he tenido en algunas consultorías que se les ha dado a muchas empresas, tienen ese problema, que no le dan el debido cuidado al tema de inventarios.
ahorita que pues, la autoridad ya hace revisiones de manera electrónica y ya tiene toda nuestra información prácticamente al día, con estas revisiones que ya también está haciendo vía remoto, nos pide enviar cierta información por correo electrónico. Pues debemos de tener más cuidado con la información que nosotros le damos. Yo creo que si no tienen una revisión, si aún no tienen un control interno, yo creo que es un momento adecuado para poder implementarlo. Nosotros como profesionales, como contadores, tenemos ese estudio, tenemos esa idea para aplicarla. A lo mejor no lo vamos a aplicar como expertos, pero sí nos vamos a cuidar nuestra empresa, vamos a cuidar al empresario y vamos a cuidarnos nosotros como profesionales de que las cosas las estamos haciendo de manera correcta. Y más que nada enfocándonos en eso, nosotros como profesionales y la conducta que estamos teniendo, de que si nosotros nos vendemos como contralores internos, como auditores internos, efectivamente cumplamos con esa función y no nada más seamos del montón, que nos decimos auditores, que nos decimos contralores, pero hacemos una simple función y no es por hacerlo menos, pero una simple función de contador que nada más registra y que emite la información que sale de un sistema contable. No, yo creo que si nos estamos vendiendo tal cual, debemos de desempeñar esa función tal cual es. Por eso también hay un código de conducta y un código de ética. Nos dice que debemos de comunicar cualquier mejora o identificación de riesgo al nivel apropiado. Esto pues se refiere a lo que es el gobierno corporativo, a lo que es consejo de administración, que es donde se sugiere el auditor interno de esta información, estos reportes. Nosotros en la firma sugerimos que se hagan juntas de consejo cada mes. Ahorita derivado de la pandemia también es muy necesario que toda la información se entere de manera oportuna, porque en el consejo de administración recordemos que son diferentes personajes que tienen muchas ideas en beneficio de la empresa y a lo mejor no es la misma visión que yo pudiese tener como auditor que el que tenga un profesional externo que pudiera darnos una opinión de cómo él considera que la empresa pudiera deslindarse de algún riesgo que a lo mejor yo no estoy viendo. Por eso esa es la idea, de que en esas juntas de consejo mensuales todos estos profesionales se junten con el simple hecho de que la empresa siga con su objetivo, de que la empresa cumpla las metas, que la empresa siga mejorando día a día. Bueno, y también aquí nos habla de la comunicación. Les comento, la comunicación en las empresas es muy importante, porque de esto también nosotros podemos hacernos de una cadena de custodia de información en la cual nosotros podemos deslindarnos de cualquier malversación que haya dentro de las empresas. No sé, a lo mejor surgió alguna situación con algún empleado, hasta con algún funcionario de alto mando de la empresa, y yo lo puedo comunicar de manera oportuna por correo electrónico, se me ocurre. El correo electrónico es un medio de probanza digital que la autoridad lo toma como una prueba. Es un tema complicado. A lo mejor ahorita no es el curso para hablar de lo que es la probanza al 100%, pero se les va a dar un panorama general de cuál es la utilidad que se tiene con el uso de los correos electrónicos en materia de probanza. Y ese es el objetivo del auditor, cumplir con su función comunicando cualquier situación que salte a la vista del auditor, reportándolo, como les comento, a este comité de administración, al consejo de administración, perdón. En la parte de autoridad, nos deben de otorgar, por la parte de la empresa, ya sea como auditor interno, como auditor externo, como contralor,
debemos de tener un acceso total y abierto por parte del comité de vigilancia, el comité de auditoría, en este caso del de administración, junta directiva o autoridad de gobierno competente, el acceso a las instalaciones para nosotros poder revisar que las cosas se estén llevando de manera adecuada, que no a lo mejor estén ocupando a la empresa en alguno de los cubículos como algún laboratorio para hacer cosas que no deben de hacerse, o que se tengan cosas, materiales resguardados que se puedan prestar para actos ilícitos, por ejemplo el tema de drogas. También nos dice que nos deben de proporcionar un acceso adecuado y sin restricciones al personal, entrevistas al personal. También es muy importante que tengamos muy buena comunicación con todas las personas, que el ambiente laboral sea adecuado, que nosotros tengamos un buen trato con todo el personal. También eso habla mucho el tema de la ética, cómo tratamos nosotros a las personas a las que les delegamos ciertas funciones, a las personas que nos hacen llegar ciertos reportes, la confianza que nosotros les podemos dar también para poder hacernos llegar ciertas quejas que ellos pudieran tener, si es que no se animan por medio de un buzón, si es que no se animan por medio de alguna vía de comunicación que pudiera ser algún correo electrónico. Recordemos que también se pueden levantar reportes sobre cualquier inquietud que tenga el personal dentro de la empresa. Ahora con la NOM 035 es importante también tomar en cuenta todas las inquietudes que tengan las personas que forman parte de la empresa. Nos habla también de acceso a las propiedades físicas y a los registros. Los registros es toda la documentación que tiene la empresa. También todo esto debe de estar por escrito, en el cual tenemos acceso total y abierto a toda esta información, y que no la otorga el comité de auditoría, la junta directiva o autoridad o gobierno competente. Eso también es importante tenerlo de manera escrita, tenerlo resguardado, porque en dado caso de que nosotros estemos aplicando esta función de contraloría, de auditoría interna o de contralor, si nosotros le hicimos llegar nuestra petición a lo mejor a comité nada más vas a tener acceso a el personal y nada más. Entonces, si llega a haber algún problema de fraude, alguna malversación dentro de las otras dos áreas, que sería en la parte de las instalaciones físicas o de los registros, en alguna cierta área, pues nosotros podemos decir, oye, ¿sabes qué? Yo como auditor interno sí estoy para vigilar y cuidar que las operaciones se estén llevando de manera adecuada, pero tú no me diste un acceso total, tú nada más me diste acceso, no sé, un ejemplo, nada más a producción o al área de ventas o etcétera. No me diste acceso total a tu área de finanzas, o no me diste acceso total a tu área de compras, no sé, un ejemplo. Entonces sí debemos de tener nosotros como profesionales todo esto resguardado, porque el día de mañana la autoridad pueda llegar y va a decir que va a calificar esa conducta de que no revisamos nosotros como profesionales en un análisis aplicado a la auditoría interna de la empresa ciertos riesgos en los que la empresa pudo haber a lo mejor en algún caso defraudado al fisco federal, o que la empresa se prestó para operaciones inexistentes, o que hubo un desvío de fondos, no sé, cualquier ejemplo de esos. Por eso es muy importante cuidar el tema de la conducta nosotros como profesionales. Entonces sí es importante que tengan este documento. Yo les voy a hacer llegar por medio de la capacitadora material útil para que ustedes lo puedan aplicar a sus empresas, a su ámbito profesional. Este material es general. Ustedes deben de especificarlo de manera adecuada
para que les sea útil a ustedes como profesionales y a ustedes en su desempeño que tienen con la empresa, ¿sí? A lo largo de la charla les voy a ir dando detalles para aplicarlo a esos mismos formatos. Son muy generales, pero les va a servir de mucho para un resguardo a futuro con alguna conducta que la autoridad les quiera calificar. Recordemos que las conductas se marcan en el 13 del Código Penal Federal, se marcan en el 400 bis, en todos sus... Entonces todo eso es lo que nosotros debemos de cuidarnos. Los recursos internos y externos que son necesarios para lograr los objetivos de la actividad de la auditoría interna sean los apropiados según lo planeado. Es lo que nosotros, les comento desde el principio. Todo lo que esté plasmado, todo lo que ya se tenga programado, tal cual se debe de aplicar en cada uno de sus departamentos para lograr el objetivo que tiene la empresa. Por eso se hacen juntas cada año para hacer programaciones de lo que son el control de ingresos y de egresos dentro de la empresa, sus proyecciones que tienen a corto y largo plazo, y que estos sean llevados a lo planeado por el Consejo de Administración, o en este caso la Asamblea de Socios, que es la que nos permea a todo gobierno corporativo de la información, la cual es útil para lograr los objetivos de la empresa. Ahora, en la parte de la responsabilidad, nos dice que la metodología, ¿qué es la metodología? Recordemos que cuando implementamos el control interno, planeamos siempre en base a esta metodología, llevamos una metodología de esta planeación. Al momento de que también nosotros de manera diaria nos levantamos, ya tenemos planeado qué es lo que vamos a hacer a lo largo del día. Al igual, cada vez que nosotros tenemos reuniones con el Consejo de Administración, llevamos un plan, llevamos una metodología, ¿sí? Todo esto hay que, de manera responsable, aplicarlo en cuanto a la función que nosotros tenemos como responsables del área de auditoría interna. Los objetivos y el alcance del trabajo que se documenten de manera adecuada. Esto es muy importante considerarlo en tiempo y forma. No sé si recuerden que les hablé de lo que es la cadena de custodia digital. La cadena de custodia digital es un proceso que la recomendación por parte de nuestra firma, agregarlo al control interno. ¿Por qué? Porque la cadena de custodia es un proceso que es documentado de manera oportuna. Aquí, ¿qué nos dice? El alcance de trabajo que se documente de manera adecuada, de manera oportuna, en tiempo y forma. Nos dice, la cadena de custodia digital es un proceso que se trabaja de manera oportuna, ¿sí? Que se registra de manera oportuna, y que tiene plenamente identificado y de manera que integra la autenticidad de ciertos vestigios. Eso es en el ámbito penal, pero si nosotros lo llevamos como un proceso para resguardar esta información, nos va a ser muy útil, porque es un proceso que se puede agregar al control interno, ¿sí? Que se ocupa de manera oportuna. Aquí también nos dice que es de manera oportuna, y que busca cumplir la integridad de esta prueba, que pudiera ser la prueba, la información que nosotros nos hacemos llegar, cuando a lo mejor en una junta de consejo nosotros le decimos al comité de finanzas, les hacemos ciertas observaciones, al comité de auditoría le hacemos cierta información, si está presente alguno de los socios, que ese es el objetivo del Consejo de Administración, que también esté presente uno de los socios, hacerle llegar nuestro informe, informar de manera oportuna, por escrito,
y se me ocurre que este documento escrito posteriormente lo digitalicemos como una prueba y lo mandemos por correo electrónico, donde nosotros de manera profesional, por la responsabilidad que tenemos, por la conducta que estamos tomando, estamos informando a la empresa, a los diversos comités, de alguna situación que a nosotros nos pareció rara, que no nos parece la correcta, que debemos de informar en tiempo para después deslindarnos de cualquier responsabilidad que tengamos a futuro, tanto con la empresa como con las autoridades, porque recordemos, las autoridades ahorita pues también van sobre los profesionales, no solamente sobre los empresarios, sino también sobre las personas que participan en algún acto ilícito. Y si nosotros no podemos demostrar que no participamos en ese acto ilícito, pues la autoridad va a decir que fuimos nosotros. Entonces a nosotros nos corresponde que en tiempo y forma demos esa probanza de que estuvimos pendientes de nuestra función como auditores internos, de vigilar que las cosas se manejen de manera correcta. Entonces, a mí se me ocurre que ustedes, como auditores internos, tengan ese medio de probanza a la mano. Sí, al momento de que se tiene la junta, se recaban firmas, sí es muy importante, pero ¿qué tal si llega a perderse ese documento? Entonces, así como va terminando la junta, digitalizo el documento, lo envío por correo electrónico y bueno, también pido que me confirmen de recibido el documento. Y yo ya me resguardo de cualquier situación o cualquier conducta que pudiese tener el empresario o cualquier persona del comité de administración por alguna inobservancia, por alguna falta de cuidado o porque a lo mejor tomaron alguna decisión que no favorece a la empresa o que no es bien vista en la empresa o que no favorece la conducta de esa persona y que también nos puede afectar a nosotros a futuro. Entonces también eso es muy importante, por eso les digo, es importante el estudio de ese tema de cadena de custodia digital, no en la materia penal, sino sí como un medio de probanza de nosotros como profesionales y también de la empresa que está llevando a cabo operaciones lícitas y que son operaciones reales y que no porque la autoridad llegue y me diga bueno, lo que pasa es que tú tuviste operaciones con un EFO, que es una empresa facturera, que ya está en el listado del 69B y me dice que está en lista definitiva. A nosotros nos ha tocado algunos casos donde algunos EFOs que ya están en estas listas definitivas, a los EDOs les hacen la invitación de que se corrijan o de que aporten las pruebas necesarias. Nos ha tocado algunos casos donde la empresa sí tiene las pruebas necesarias y aún así les dicen que no lo justifica porque el EFO está en lista definitiva porque él no pudo probar su materialidad. Entonces, como él no la pudo probar, pues tú tampoco la puedes probar y te tienes que ir a un juicio. Pero como les comento, para irse a juicio pues se tiene que llevar una prueba. Entonces sí es conveniente tener todas las armas para poder defendernos en un futuro. Es muy complicado ahorita la situación que se está manejando con las autoridades porque están muy cerradas, están muy enfocadas en que se les demuestre la materialidad y que si no, eliminemos esas deducciones de nuestra contabilidad y pues el pago de los impuestos, ¿no? Entonces sí debemos de tener mucho cuidado con estos temas. El siguiente punto nos dice que los resultados de la actividad de auditoría interna se comuniquen de ser necesarios a la alta dirección. Esto ya es bajo el análisis y cuidado del auditor interno. Sí, solo se va a comunicar a la alta dirección o como nos dice aquí al comité de auditoría, al consejo de administración u órgano de gobierno de la organización. Nosotros podemos ver a lo mejor como auditores internos dentro de la empresa el tipo de conductas que tienen ciertas personas dentro de la empresa, por ejemplo en la dirección, la persona que se encarga del comité de auditoría, si en verdad
toman en serio la información que nosotros les damos para poder aplicarla a la empresa, a lo mejor como una forma preventiva, de manera correctiva, dentro de la organización, o simplemente como vulgarmente lo dicen, nos dan el avión, no nos toman en cuenta o lo medio aplican. Entonces ahí es donde el auditor debe de tener ese análisis y esa prudencia de saber a quién le va a entregar la información, porque recordemos que a lo mejor hay algunas empresas que el director es sobrino o es amigo de uno de los socios, entonces él nada más está ahí de adorno y no cumple la función que debe de cumplir. Entonces nosotros debemos de saber a quién le vamos a comunicar esos informes que nosotros tenemos de la actividad que estamos llevando a cabo dentro de la empresa y que en realidad se cumpla lo que nosotros estamos percibiendo, a lo mejor, como les comento, de manera preventiva o correctiva dentro de la empresa, pero saber a quién lo vamos a hacer. También por eso es importante el analizar el conflicto de intereses. Ese es un análisis que debe de llevar a cabo el auditor en su persona, porque esa es la forma en la que nosotros vamos a saber dentro de la misma empresa cómo mover la información, cómo comunicarla, porque como les comento, a lo mejor el director es amigo y no sabe ni siquiera qué función es la que debe de desempeñar y nada más está ahí porque le están haciendo un favor. Entonces esa persona no está cumpliendo la función de manera adecuada y se le están pasando muchas cosas, no prevé ciertas cosas, no cuida de ciertas cosas, y entonces yo creo que ahí el análisis del auditor es conveniente saber dónde entregar esta información. Ahora vamos a hablar del Estatuto de Auditoría Interna. Este material también se los voy a hacer llegar. Este Estatuto de Auditoría Interna también ustedes lo pueden acomodar de modo de que si ustedes no son auditores y son contadores que estén encargados del departamento de contabilidad, lo adapten a su departamento y tenga ese objetivo de cuidar de ustedes como profesionales y de la conducta que ustedes tienen dentro de la empresa. O también en el despacho lo pueden aplicar. Nos dice que es un documento formal que define el propósito, la autoridad, que era lo que les mencionaba anteriormente, propósito, autoridad y responsabilidad de la actividad de auditoría interna. Entonces, este formato que yo les voy a mandar lo deben de analizar previo la información que les estoy dando a lo largo del curso. Nos dice que el Estatuto de Auditoría Interna establece la posición de la actividad de auditoría interna dentro de la organización, que autoriza el acceso a registros personal y propiedades físicas relevantes para el desempeño de los compromisos y define el alcance de las actividades de auditoría interna. Esta parte también es muy importante, en la que define el alcance de las actividades de auditoría interna. Es donde yo les comento que por medio del Consejo de Administración se debe de establecer perfectamente cuál es el alcance que ellos les están dando a ustedes para supervisar. Si hay alguna área dentro de la empresa en la que ustedes no tienen acceso, es importante que lo mencionen en el documento, para que si ese departamento, los socios o alguna persona que trabaje dentro de la empresa, algún compañero de trabajo está haciendo alguna actividad ilícita, está desviando fondos, está cometiendo algún fraude, cuando nosotros no tenemos alcance a eso, no lo podemos analizar, no podemos reportar esa información y nosotros no somos partícipes de eso. Es muy importante tener en cuenta esto, no ser o no prestarnos a que la autoridad diga que nosotros somos partícipes o que nosotros encubrimos. Recuérdense de todos los verbos del 400 bis del Código Penal Federal, que sea que encubra
cualquier tipo de situación de fraude, que encubra cualquier operación ilícita. Debemos de cuidarnos de todo esto, de que no nos tachen de que somos encubridores, de que no nos tachen de que somos partícipes, o que no nos tachen de que nosotros como auditores no vigilamos de manera correcta, porque ahora también en el 11 bis del Código Penal Federal nos dice que se va a disminuir la pena si en la empresa existía un órgano de vigilancia. Pero si nosotros estamos en la parte de auditoría interna y nosotros le reportamos al comité de auditoría y no lo reportamos de manera correcta, ¿cómo creen que nos van a ver? Nosotros también la reputación como profesionales, pues ¿qué van a pensar de nosotros? Van a decir, pues es que el de auditoría interna, es que el contralor y es que el contador, y siempre somos tachados como lo peor, como lo que nosotros robamos, como que no, hay que quitarnos esa mala marca que nos hizo parecer la autoridad, porque es que así lo hace la autoridad. La autoridad dice que nosotros somos fraudulentos y que nosotros hacemos las cosas mal, y hasta sacó un comercial por ahí donde decía que los contribuyentes ya no van a necesitar de un contador. Ahora están viendo las consecuencias de su comercial, donde sacaron que ya no iban a necesitar de un contador. No necesitan de un contador, de un fiscalista, de un abogado, necesitan de muchos profesionales para poder sacar su empresa adelante de las situaciones en las que la autoridad nos está señalando. Y nosotros como profesionales, dar lo mejor de nosotros con ese código de ética del que vamos a hablar ahorita más adelante, y hablar bien de se hable bien de nuestra profesión, porque hasta la vez que vino Gafi, que mencionó de las 40 recomendaciones de las cuales surgió esta ley, la ley PIORPI, que es la ley antilavado, donde dijo que en el estudio que sacó de México en el 2004, evaluó que los contadores y los abogados son muy corruptos y que son un mal para las empresas. Pues sí, pero a lo mejor sí hay muchos que sí son así, pero muchos no somos así, no nos prestamos esas cosas, y no por los que se porten mal nos van a tachar a nosotros, pero para poder quitarnos ese tache debemos de demostrar que lo hicimos de manera correcta. ¿Con qué? Con estos, por ejemplo, con este estatuto de auditoría interna. Cuando llegue la autoridad y me diga, oye, ¿sabes qué? Es que aquí había un órgano de vigilancia y tú le enterabas como auditor interno o como contralor al comité de auditoría, y el comité de auditoría dijo que tú no le enteraste de esto. A ver, necesito que me des tu alcance. Ah, pues mi alcance está en mi estatuto de auditoría interna y yo no tuve nada que ver con esa situación que se prestó dentro de la empresa. Entonces es muy importante tener esto también como una prueba digital. ¿Qué podemos hacer? Hago mi auditoría, mi estatuto de auditoría interna, lo firmo yo, lo firma, no sé, a lo mejor la alta dirección, lo firma cada uno de los comités. El más importante es el comité de auditoría interna, no sé, todo el consejo de administración se me ocurre, y lo digitalizo, ¿sí? Porque a lo mejor ese documento se me puede perder, lo digitalizo y lo mando por correo electrónico como una prueba digital, para que la autoridad en un momento que llegue le diga, mira, ¿sabes qué? Yo no maquilé esta prueba de último momento, yo tengo mi estatuto de auditoría interna, o mi estatuto en el área de contabilidad, o mi estatuto dentro de mi empresa, dentro de mi despacho, y estas son las funciones que yo manejo, este es mi alcance, este es mi compromiso con la empresa, son los accesos de vigilancia que yo tengo, ¿sí? Envié el correo desde tal fecha, es el mismo que tengo físicamente. Entonces mi prueba es contundente. Si es que la autoridad me dice que no le es suficiente, lo podemos llevar a un juicio, pero yo me quito de esa responsabilidad que tenga en materia penal, en el que la autoridad me pueda decir que yo fui cómplice o que fui partícipe o que me presté a cualquier acto fraudulento. Entonces es muy importante, al igual, digitalizarlo y tenerlo perfectamente resguardado.
El que sigue son los elementos del Estatuto de Auditoría Interna. Ese también es muy importante que lo lean varias veces antes de llenar su Estatuto de Auditoría Interna. Deben analizarlo perfectamente para poder transmitir lo que ustedes pretenden llevar a cabo en cuanto a las funciones que tienen. En la introducción, este es una explicación de cómo va este estatuto. En la introducción se explica el rol general y la profesionalidad de la actividad de la auditoría interna. En autoridad vamos a agregar la parte que les comentaba, cuál es el acceso que tenemos, acceso total al personal, propiedades físicas y registros. Eso nada más es una guía de cómo va a venir el estatuto. Entonces, no se les olvide agregar esto de manera muy detallada, aunque suene fastidioso, pero ¿sabes qué? Yo en la empresa tengo acceso a este departamento. Hay un lugar a lo mejor hasta el fondo de la bodega donde siempre está con llave y a mí no me permiten el acceso ahí. Cuidado, porque eso, tanto el personal, bueno, más que nada el personal, puede usarlo como bodega para tener a lo mejor algo ilícito, no sé, droga, o a lo mejor hasta tienen personas ahí secuestradas o pueden tener un muerto, no sé, o sea, la verdad es que nos ha pasado con empresas situaciones que no te imaginas, que hasta dentro de los escritorios no sé, de los contadores, de los administradores, de los abogados, han encontrado droga, han encontrado cosas que uno no se imagina, hasta cintas de discos de pornografía. No sé si ustedes conozcan que la policía que está por internet vigilan los IPs de las computadoras y andan rastreando por toda la red y hasta dentro de el acceso que tengan posible en la dark web, qué computadora es la que se está conectando para cometer actos ilícitos. Entonces, en donde la computadora que esté ocupando el personal de la empresa llegue a rastrearlo la policía de que está cometiendo algún ilícito de esos, llega la policía y en serio sacan a todos, ¿sí? Y le sacan la información a los ordenadores, a las computadoras, y ven de la raíz de dónde viene todo esa información que están subiendo al internet, o no sé, cualquier situación que esté prestándose a, no sé, tráfico de drogas o hasta de personas, tráfico de blancas. Todos estos rastreos de IPs que está haciendo la autoridad llegan y movilizan todo, sacan a las personas y sacan la información que tiene el ordenador. Y ahí el problema pues también es de la empresa, porque la persona que está ocupando la red, el internet, la computadora para hacer actos ilícitos, ¿cómo va a demostrar la empresa que no se está prestando a eso? Entonces nosotros no vamos a andar detrás de las personas a ver qué están haciendo, a ver qué se meten a hacer a la bodega, o a ver qué tienen dentro de sus escritorios, pero dentro de lo más posible detallarlo. Oye, ¿sabes qué? Yo nada más tengo acceso a esto, el reporte, a lo mejor es conveniente también esto, qué es lo que nos reporta el área de IT, de tecnologías de la información, el rastreo que haga con las computadoras, los procesos que llevan cada una de estas a lo largo del día. Entonces, ese acceso total al personal, que es la entrevista que ustedes pudieran tener con la persona de tecnologías de la información, y si es que no existe una persona que esté encargada de tecnologías de la información, hacerlo saber, en el que ustedes no tienen el acceso total a qué es lo que están haciendo las personas dentro de la red de la empresa. Ustedes no tienen acceso a sus cajones. Si a lo mejor lo quieren tomar como privacidad, está bien, pero también hacerlo mención y detallarlo en serio. Ahorita les va a parecer súper exagerado y van a decir, no, pues de qué está hablando, ¿no? Pero van a ver que a futuro la autoridad, así como viene,
les va a querer sacar hasta debajo de las piedras. Entonces sí es importante que ustedes lo detallen de esa manera. Los registros, si es que alguna persona, porque nos ha tocado también en algunas empresas, en una empresa donde se dedica a la venta de algodón, hay un proceso que le hacen al algodón, que también lo manejan de manera separada, y el de transportes. Entonces hay una persona dentro de esta empresa donde se dedicaba a la comercialización del algodón y al transporte. Entonces puede esta persona decir, sí, yo te doy acceso a la información, pero solamente del algodón, del transporte no. Entonces todo eso ustedes lo deben de detallar, porque ahí es donde se puede esconder un acto fraudulento por parte de esa persona. Decir, ¿sabes qué? Fulanita de tal está encargada de esto, otro. Sus funciones me las reporta por el área de la comercialización y del transporte. Y las dos me da cuentas, pero solamente me da información de la comercializadora y no del transporte. O me da información del transporte a medias, no me da las bitácoras. O sea, todo eso lo tenemos que detallar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque hasta con eso, el tema del transporte es también tan complicado, porque también se han dado situaciones, en serio, que uno no lo puede creer, en el que las personas que manejan los trailers, las camionetas, se prestan para el tráfico de drogas, para transportar droga, se prestan para transportar para traficante de blancas, o sea, mercancía ilícita también. O sea, son tantas cosas en verdad que debemos de tener mucho cuidado para que no nos mencionen en esos verbos de que nosotros nos prestamos para encubrir a cierta persona, que nosotros nos cuidamos nos prestamos para encubrir o para llevar a cabo algún acto ilícito, para apoyar algún acto ilícito. Y no solo como auditores internos, no solo como contralores, como contadores. Por eso también me refiero a ustedes como a lo mejor contadores generales en un departamento, o como en su despacho, no sé, también todo eso, tener un detalle. Si es que nosotros aplicamos también el desempeño de la Contraloría Interna en alguna oficina como no sé, profesional independiente en alguna empresa. O sea, todo eso debemos de detallarlo perfectamente. Nos dice que también en autoridad debemos de declarar la responsabilidad de los auditores internos para salvaguardar los activos y confidencialidad. En cumplimiento, organización y estructura de reportes. El auditor interno debe de informar al Consejo sobre el cumplimiento de sus responsabilidades. Es lo que les comentaba. Nosotros siempre hacemos mención que es importante reunirse cada mes para informar sobre los avances que se han tenido, el cumplimiento de la responsabilidad que se tiene como profesional, cualquier observación que se tenga, todo les comento debidamente documentado. Entonces, aquí dentro de la organización y estructura de reportes, eso es lo que ustedes van a mencionar dentro de este estatuto de auditoría, de qué forma lo van a informar. Si es que ustedes tienen la idea de informarlo hasta que se tenga esa junta cada mes, o si no se tiene esa junta cada mes, si es cada 2 meses, cada 3 meses, como lo haya acordado la empresa, ustedes lo mencionen ahí, cómo se va a informar. Si es que ustedes tienen como un control de riesgo, el que si yo veo algún riesgo dentro de la empresa, tengo como política propia, como auditor interno, el hacerles de su conocimiento al auditor, al comité de auditoría o a la alta dirección, o a quien ustedes analicen y consideren pertinente, cómo informarlo y hasta qué periodo van a esperar a informarlo. Si es que a lo mejor dicen, pues dentro de mi política yo voy a establecer que el informe lo voy a hacer más tardar
en 3 días, porque corre cierto riesgo. Entonces, si la fecha de la reunión está programada para dentro de 2 días, pues me espero, pero ya está dentro de mi política. Si dentro de mi política, porque también la debo de acatar, son los 3 días, pero falta una semana, no me voy a esperar y voy a mandar esa información como yo lo haya establecido en mis políticas o en mis estatutos, si va a ser vía correo electrónico o si va a ser por medio de algún documento, cómo va a ser el envío de esta información, porque es mi responsabilidad. Entonces, las políticas que yo me implemente como auditor interno en mi área de auditoría, o a lo mejor en mi área, en el departamento contable, o no sé, en el área de vigilancia que yo tenga, es importante establecerlo y cumplirlo, porque si no lo cumplimos, pues es lo mismo que no tenerlo ni tenerlo plasmado. Entonces también es muy importante cumplir las políticas que nosotros implementemos. De responsabilidades. Define las áreas de responsabilidad, como definir el alcance de las evaluaciones, realizar evaluaciones de riesgos en toda la organización, al menos una vez al año, establecer el plan de auditoría, presentar dicho plan al Consejo para su debida aprobación y dar seguimiento a acciones correctivas tomadas por la gerencia. Esto también es importante plasmarlo de manera adecuada en el estatuto. ¿Por qué? Porque nos dice que vamos a definir cuáles son las áreas de responsabilidad. Y es lo que les comento, a lo mejor es una empresa muy grande. Por lo regular, empresas muy grandes toman como un mitigante de riesgo que por cada 1000 trabajadores tengan un auditor. ¿Por qué? Porque no un auditor puede tener bajo su vigilancia o puede estar vigilando las actividades o las funciones, o puede estar vigilando todos los departamentos de más de 1000 trabajadores. No sé, a lo mejor hay unas que dicen, por cada 500 trabajadores yo tengo un auditor interno. Entre más vigiladas tengamos a las personas, es mejor, porque al momento de que nosotros delegamos funciones a otras personas, esas funciones pues se tienen que vigilar, que estén de manera adecuada, y cada uno de los departamentos sí tiene una persona líder, pero pues esa persona líder también tiene que rendir informes, y es nuestro deber vigilar que todo esto se esté manejando de manera adecuada. Y es lo que les comento, nosotros no vamos a estar atrás de los 500 empleados, pero sí debemos de tener todo debidamente controlado y todo por escrito. ¿Para qué? Para que si llega a suscitarse alguna situación grave, pues nosotros sepamos de raíz de dónde viene. Por eso es muy importante el tema de los formatos dentro del control interno, el tema de las firmas, quién se hace responsable de qué, quién autorizó qué. Hay algunos sistemas, por ejemplo los ERPs, que ya también manejan documentos digitales, en los cuales al momento de imprimir, nos marca cuál es la hora, la fecha. También ya hay firmas digitales dentro de los sistemas, donde nos puede asegurar que ya pasó la revisión de cierto personal, y eso es lo que va dejando la huella. No muchas empresas tienen esa tecnología, no muchas empresas tienen ese poder económico para poder instalar un ERP o un sistema que nos vaya dejando la huella o el resto de las operaciones que fuimos haciendo, pero nosotros lo podemos hacer de la manera que les comento, digitalizando los documentos y enviándolos como prueba. Esa es una parte muy importante. Nos dice cómo definir el alcance de las evaluaciones, de qué forma nosotros evaluamos la información que nos da cada departamento. Es lo que les comento, a lo mejor en algunos departamentos no tenemos acceso al 100%, y eso lo debemos de tener dentro del estatuto en la responsabilidad. Hacer evaluaciones de los riesgos en toda la organización. El plan de auditoría también es muy importante, hacérselo saber al Consejo de Administración, y ese plan de auditoría también
es importante que al momento de que el comité de auditoría nos firme recibido, en la asamblea de socios lo tenga por enterado, que nos firmen, y igual, o sea, siempre tratando de cubrirlo como una prueba, darle esa integridad, darle esa probanza. Tengo ya las firmas, digitalizo el documento y lo envío por correo. Este es mi plan de auditoría. No hay más, no puede haber algo más, porque si nos salimos después a lo mejor nos van a decir, no, pues es que tú dentro de tu plan de auditoría es esto y tú hiciste esto otro y esto afectó a la empresa. No, el plan de auditoría ya lo revisó el comité, ya lo valoró, lo aceptó, lo probó y va a la prueba ya digitalizada. No hagamos más ni de menos. Si es que llegamos a hacer algo de más, debemos de someterlo a aprobación y debemos de tener esa prueba digital. Recordemos no hacer ni de más ni de menos. Si llegamos a hacer algo de más que beneficie a la empresa, todo lo debemos de tener como un medio de prueba. Dar seguimiento a acciones correctivas tomadas por la gerencia. Esto también es importante. A lo mejor hay algunas áreas en las que, bueno, no sé, a lo mejor yo como auditor interno me enteré de alguna situación que afecta al área de TI en cuanto al manejo de la información. Y digo, dentro de la junta de consejo, yo, auditor interno, me enteré que las políticas de privacidad, los avisos de privacidad no se están manejando de manera adecuada dentro de todos los canales de comunicación, dentro de los avisos que se le envían a los clientes, proveedores, etcétera. No sé, cualquier cosa que ustedes hayan observado. Pero no es competencia de ustedes el llevarlo de manera puntual. Ustedes solamente lo analizaron, lo percibieron como un riesgo y lo dieron a enterar a TI. Pero TI es el departamento, Tecnologías de la Información, es el departamento encargado de aplicarlo de manera correcta. Y aquí, ¿cuál es nuestra labor? Dar seguimiento a acciones correctivas. En este caso nos dice por gerencia. Yo les puse ahorita un ejemplo de TI. A lo mejor gerencia pudo haber identificado algún riesgo dentro de algún departamento de la empresa y me dice, a ver, auditoría interna, control interno, contador, yo identifiqué esta situación dentro de la empresa y necesito que lo vigiles, que le vayas dando ese seguimiento. Entonces, cuando gerencia a nosotros nos informa de esta situación, nosotros como auditores internos debemos de tener la probanza de que le estamos dando esta acción correctiva, le estamos dando ese seguimiento para que esa acción ya no se vuelva a llevar a cabo. ¿Por qué es importante? Porque está dentro de nuestras funciones, que cualquier situación que surja a la gerencia como algún riesgo, es nuestra labor el darle el seguimiento. En el caso de aseguramiento de calidad y mejora, dice que se describen las expectativas para desarrollar, mantener y evaluar, comunicar los resultados de un programa de aseguramiento de calidad y mejora que cubre todos los aspectos de la actividad de auditoría interna. Esto es igual. Por ejemplo, hay algunas áreas que manejan el tema de calidad, donde nosotros también debemos de tener perfectamente bien identificado qué persona es la que se está haciendo cargo de esa información y tenerle cierta vigilancia de manera más profunda a esa información que ellos nos están brindando. Porque si bien nosotros no somos expertos en calidad en algunos departamentos, pues lo que sí es nuestra responsabilidad es la información que nosotros nos enteren de manera oportuna y que la información que ellos estén alimentando al sistema se esté llevando de manera adecuada para poder cumplir con estas funciones. Pero, por ejemplo, eso también nosotros lo debemos de hacer mención. Si bien no soy experto en esta área,
pero sí estoy vigilando que los reportes de esta área, que la información que esta área alimenta a las demás áreas, se está llevando de manera adecuada. El tema de las firmas también les comento que es un tema muy importante, donde nos dice que se documentan las firmas de los acuerdos y proyectos entregados. Hay muchas empresas que manejan proyectos casi para todo. Todo esto también hay que tenerlo perfectamente firmado. Igual las recomendaciones que tengan, si no es que tienen firmas digitales, el documento se digitalice y se mantenga como una prueba. Y esto, todos son los elementos que vienen dentro del estatuto que se les va a enviar por correo. Documentos clave, estos son también documentos que se deben de considerar, que es la declaración de función y responsabilidad. En estas declaraciones se establecen las actividades de auditoría interna, la autoridad y responsabilidad que conllevan sus funciones, accesos necesarios para poder ejecutar funciones de la manera descrita al estatuto. Lo pueden poner como un anexo, así tal cual, declaración de funciones y responsabilidad, como anexo al estatuto, para que de esa forma reafirme cuáles son las funciones que ustedes están cumpliendo y su responsabilidad para poder delimitar el alcance de esta. La declaración de política nos dice que en se describe la autoridad del Departamento de Auditoría para llevar a cabo sus funciones de revisión, de informes, de recomendaciones y evaluación de acciones correctivas. Así tal cual van a poner este documento, declaración de política, y se va a describir todo esto que se les comenta aquí. ¿Cuáles son sus funciones de revisión? Sus informes, ¿qué informes son los que van a dar? Esos informes no se detallan en el estatuto, pero ustedes lo pueden poner como un anexo en el cual ustedes digan, el informe de contabilidad, el informe de finanzas, el informe de tal, los voy a dar de esta forma. Los voy a emitir cada cierto tiempo, los voy a enterar vía medio de comunicación, correo electrónico a tal departamento, junta de consejo cada 3 meses, no sé, se me ocurre que los informes ustedes digan, yo tengo informe de las funciones, de las actividades, no sé, lo que me reporten las personas cada semana. Se analizan y se emite un reporte general cada mes en el cual se le hace llegar al comité de auditoría, al comité de finanzas, al comité tal. Depende cómo hayan acordado la emisión de esta información. O si nada más ustedes van a informar al comité de auditoría, que el comité de auditoría establezca dentro de sus funciones cómo va a emitir esta información, en qué medio y de qué forma. Pero ustedes ya lo tienen identificado. Yo lo envío al comité de auditoría cada mes vía correo electrónico. Tengo mi acuse de recibo de que se mandó y todo ya lleva probanza digital y también la firma. Y cada junta de consejo, por decir cada mes, mi informe es llevar los informes previos de lo que yo ya tengo como expediente a la junta de consejo por cualquier duda que se tenga en el momento, pero el reporte general de los 3 meses yo lo entrego al consejo de administración en el momento o al comité de auditoría en el momento. Entonces todo eso deben de ser minuciosa, la información debe de ser muy detallada, cómo la van a manejar. Por eso es un anexo que se hace aparte del estatuto, para un mayor resguardo de las funciones que nosotros como auditores internos, como contralores, como contadores, estamos manejando. Recomendaciones igual, o sea, cómo se va a manejar el tema de las recomendaciones. Lo vemos de tener bien plasmado en esta declaración de política, de la evaluación de acciones correctivas. El siguiente punto es manual de auditoría, que son las políticas y procedimientos. Recordemos que también es súper importante tener este manual, es como un escudo que tenemos también la parte de supervisión para poder
defendernos de cualquier situación que se nos presente, de cualquier imprevisto, tener bien detallado y especificado el manejo de estas políticas y procedimientos de este manual. Recordemos que debe de ir de la mano con la declaración de políticas que les había comentado hace un momento. Por ejemplo, se me ocurre que como las políticas que manejan en el área de compras, ¿no? Un ejemplo, voy a comprar cierto producto y debo de tener mínimo 3 cotizaciones. Esa puede ser una política del área de compras. Esa misma política la puede tener a lo mejor el área de... Bueno, no la misma política, pero también debe tener una política el área de ventas, una política el área de operaciones, una política el área de auditoría interna. Entonces, una política en el área de auditoría interna es conveniente plasmarla ligada al procedimiento que nosotros estamos llevando dentro de las organizaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos acceso a hacer una revisión cada mes al área de inventarios como auditores internos, como una revisión al área de inventarios, la política va a ser, al momento de que llegue el auditor, porque no va a establecer una hora ni una fecha, porque si no ya todos van a estar preparadísimos, es hacerle mención a la persona de almacén. Una política, cuando yo llegue a hacer una revisión selectiva al área de almacenes, nadie entra ni sale más que el almacenista y el auditor interno. Pero eso también debe de estar aprobado, por ejemplo, por el comité de auditoría y pues también por el consejo de administración, porque van a decir, ay sí, en ese momento vas a tener al almacenista ocupado y la operación de la empresa se va a parar, sí, pero va a ser cierto tiempo. Todo eso se va a establecer por escrito. No sé, yo voy a hacer unas pruebas selectivas y me voy a tardar 15, 20 minutos. Y sí, ni modo, va a ser una vez al mes. Voy a tratar de que sea, de ocupar el tiempo que menos le afecte a la empresa para poder tener al almacenista con el tiempo y con toda la atención a mi persona para poder hacer esas pruebas selectivas y ver que no tenga ningún faltante de inventarios, ¿no? Donde a lo mejor yo ya tuve una identificación de algún riesgo al momento de la emisión de los informes que se hacen cada mes en los conteos del inventario, ¿no? Yo ya debo de tener un análisis previo de cuáles son las fallas en el almacén. Entonces, esa política yo la puedo poner. Igual, una política para revisión de caja. Puedo implementar una política en base a lo que yo vivo en la empresa. Una política a lo mejor, sí se me ocurre, y se los comento porque sí hemos llegado a ese grado, de una política de revisión de cajones con todo el personal de la empresa. Entonces, se van haciendo de ese tipo de políticas para poder supervisar, para poder revisar y poder cumplir la función que nosotros tenemos encomendados. ¿Qué procedimiento es el que vamos a llevar también? Todo eso debe de estar perfectamente bien integrado al manual de auditoría. Recordemos que no somos nosotros o nadie es, ¿cómo les podré decir?, indispensable. Entonces, cuando nosotros llegamos a salir de la empresa como auditores internos, como contadores, como contralores, va a llegar alguien que va a tener que llevar las mismas funciones que nosotros, y para que no se haga tan complicado con la empresa, debe de llevar esos mismos lineamientos, esos mismos procedimientos con este manual de auditoría que ya debe de tener perfectamente implementada esta área, y que la persona que venga posteriormente, o a lo mejor no es que nos vayamos de la empresa, a lo mejor tenemos un permiso por alguna cuestión de salud y la persona que llegue a cubrirnos debe de hacer las mismas funciones que nosotros hacemos, de llevar los mismos procedimientos, de llevar las mismas políticas, de cumplirlas de manera adecuada. Entonces todo eso ya se queda como una guía para poder realizar las funciones de manera adecuada. Las descripciones del puesto.
Aquí hablamos de identificar cuál es el desempeño, el conocimiento y habilidades para llevar a cabo sus funciones, el rango en las organizaciones de dichas funciones asignadas. Esto, bueno, es de las personas que participan dentro de auditoría interna. A lo mejor pueden ser 1, 2, 3 personas, pero si es uno, igual, cuáles son las funciones que se están llevando a cabo y las asignaciones de las funciones. El código de conducta para el profesional. Este tema sí hay que manejarlo de manera igual muy detallada. Les comento por lo mismo. La autoridad está manejando el calificar la conducta. ¿Qué conducta está teniendo el empresario? ¿Qué conducta está teniendo el asesor? Entonces, si mi conducta es la adecuada y lejos de plasmarlo en el papel, lo estoy llevando de manera adecuada, recordemos que eso también es una reputación para el auditor, el ser una persona que se esté manejando de manera adecuada, que su conducta sea la adecuada y su reputación lo está llevando a ser un profesional que se está enfocando en el cumplimiento de lo que marca su código de conducta. A ver si les puedo mandar ahorita. Ahorita hay forma de mandar algún material. Así. Para ver si lo pueden ir trabajando, ¿no? Sí, nos dice aquí el código de conducta. No, por correo electrónico. Para el correo de facturación. Ah, ok, sí, te lo mandamos. Nos dice que uno de los principales propósitos de un código de conducta es promover la cultura ética entre profesionales. Es como les comentaba hace rato, Gafi nos acusó de que entre contadores y abogados hacemos tranzas, que somos corruptos y que nos prestamos a hacer fraudes. Entonces, lejos de a lo mejor compartir códigos de conducta con abogados, que no es el mismo código de conducta, pero entre profesionales, por ejemplo, que son contadores, que pudiera ser el desempeño de un auditor interno, el desempeño de un contralor, el desempeño de un contador, de un auditor externo, a lo mejor hasta de un oficial de cumplimiento, que también son las personas que se encargan de vigilar que las empresas cumplan las normatividades legales aplicables y tema de cuidar y de mitigar los riesgos. Todas estas personas, en todas estas personas se promueva esta cultura ética. En nuestra área, por ejemplo, a lo mejor pudiera ser que en el área de contabilidad son 5 o 10 personas, 2, 3, lo que sea. Entre estas personas se lleve a cabo el promover este tema de la cultura ética. También ahora se está dando mucho el tema de la cultura, de la cultura en la ética empresarial, que viene desde el gobierno corporativo, viene desde los socios, desde la asamblea de socios, consejo directivo, alta gerencia, alta dirección, y de ahí todo el organigrama, hacia abajo. Si es por ejemplo como nosotros, que si tenemos hijos y nosotros actuamos de manera indebida, nuestros hijos van a aprender de nosotros y van a hacer las mismas conductas. Y no lo estoy llevando así de manera extremista, pero así suele suceder. Cuando nos ha tocado revisiones por algún tipo de fraude que hay en la empresa, nos damos cuenta que también los fraudes se dan porque los empleados ven que sus jefes, que los socios hacen cosas que no deben de ser, que afectan a la empresa. No sé, a lo mejor el empleado llega a enterarse de que el dueño de la empresa compra facturas, pues él también busca de qué forma hacerse de su dinero, sin que la empresa se dé cuenta, cometiendo algún fraude. Entonces, nosotros como auditores internos debemos de dar una mejor imagen
debemos de esa reputación que nosotros tenemos como los supervisores, como los revisores, como que, y es que así es en la vida actual, en la vida diaria, es que llega el auditor y ay, ya viene a revisar, ay, ya viene esto, ay, ya viene lo otro, ay, no sé, o sea, como que nos tienen en un nivel de que no toleramos nada y de que llegamos a revisar y de que no pasamos nada por alto, ¿no? Que lo que encontremos, pues lo vamos a informar. Pues que se mantenga esa idea que tienen las personas de nosotros y no bajar esa guardia. Y como contadores, como la real profesión que tenemos, enaltecerla y promover ese tema de la cultura ética. Y el momento de que nosotros implementamos nuestros códigos de ética dentro de la empresa, los hacemos hacer valer, los hacemos a informar al comité de auditoría, a lo mejor a la asamblea de accionistas, en los medios de comunicación que tenemos al alcance, códigos de ética, nos va a dar más credibilidad a nosotros como supervisores, como personas que cuidan del beneficio en la empresa. Eso es muy importante, la reputación que nosotros tengamos dentro de la empresa. Otra función por la que se debe de establecer un código de conducta es mantener una adecuada comunicación de los valores que se consideran adecuados dentro y fuera de la empresa. Aquí también es importante hacer mención que cuando las empresas plasman, por ejemplo, su ética empresarial y sus valores y los tienen a la vista de todos, sí es como un chip que se les pega a los colaboradores de la empresa y sí los motiva un poco más, no a ponerse la camisa al grado de darlo todo por la empresa, pero sí a actuar de una manera más correcta, de que no traten de usar la empresa como para beneficio personal. Sí les ayuda a los colaboradores de la empresa a dar un mejor comportamiento. Y por ejemplo, cuando nosotros externamos nuestro código de conducta, nuestros valores a clientes, proveedores, a terceras personas interesadas, ellos también lo toman de una mejor forma, como una empresa más responsable, una empresa más ordenada, le da esa credibilidad de que se está esforzando por hacer las cosas bien. Yo siempre he sido la idea de que las políticas que se tengan en cada uno de los departamentos las externen con las personas, con los terceros interesados. Por ejemplo, en este caso, en el área de compras. Las políticas que tenga el área de compras, por ejemplo, que diga cómo se hace la selección del proveedor, qué requisitos son los que tiene que cumplir cada mes, por ejemplo, de estar actualizando la información derivado de lo que es el 69B, que ya dicen que hacemos operaciones con puro proveedor, con operaciones inexistentes y que todas las facturas las compramos. Esa política que nosotros tengamos dentro del área de compras, que pudiera ser actualizar el expediente, lo podemos externar al proveedor como una política que tenemos que cumplir. Entonces ahí viene la utilidad que les comentaba. Una es, yo le hago saber a mi proveedor cuáles son mis políticas para poder seleccionar, para poder darle seguimiento a la compra con ese proveedor, porque no nada más va a ser la compra de una vez, sino va a ser por mucho tiempo. Cuáles son las políticas de pago, no sé, se me ocurre eso, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros ya tenemos el expediente del proveedor, lo digitalizamos y lo tenemos resguardado. Nosotros podemos enviar el documento al proveedor, esa documentación digitalizada al proveedor, y decirle que nos acuse de recibido si es que la información adjuntada es la correcta. Ahí ya tenemos la primer palomita
con la materialidad que nos pide la autoridad. Al momento de enviar este expediente electrónico, de la debida diligencia que nosotros como contadores estamos llevando a cabo en el área de compras. Recordemos que hay un documento que emitió GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, en el cual nos hace mención de la debida diligencia que deben de hacer los profesionales con el tema de los clientes, de los proveedores, la debida diligencia. Esa información nosotros también la podemos tomar útil para nuestras políticas, nuestros procedimientos, nuestro manual, nuestra conducta, nuestro actuar como profesionales. Ese enfoque basado en riesgo para contadores también se los voy a hacer llegar en la información que se les va a mandar. Esa información también es muy útil porque lo pueden tomar para llenar el código el código de conducta que debe de guardar el profesional. Ese también es muy importante que lo lean para poder llenarlo de manera adecuada. Entonces, cuando enviamos nosotros eso y el proveedor nos acusa de recibo, ya tenemos una palomita de que él nos está validando que la información sí es efectivamente la que nos mandó. Tenemos el tema de las pruebas de geolocalización. Hacemos la geolocalización si es que seguimos en pandemia, y si no, pues ya podemos hacer visitas físicas. Hacemos geolocalizaciones propias para que vean que efectivamente nosotros nos apercibimos en el lugar de operaciones del proveedor, y lo resguardamos como una prueba documental. Entonces, una política para poder mantener a ese proveedor y decirle, oye, ¿sabes qué? Como proveedor, mi política es que me mandes tu comprobante de domicilio cada 2 meses, que me mandes no sé, cualquier documento que a nosotros nos dé una mayor confiabilidad para poder seguir haciendo negocios con esa persona, que nos los actualice cada 2 meses o cada 6 meses, depende de la política cómo la vayamos planteando. Entonces, cuando ese proveedor nos manda la información digital, ya tenemos otra prueba digital donde nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de vigilar, de llevar a cabo esta política para poder asegurarnos de que estamos teniendo operaciones con una persona que realmente existe y que no es un EFO, y que la autoridad no llega después y me diga, oye, es que tú tuviste operaciones con tal y tal, y no sé, y ya se desapareció. Y es que ese es el tema con la autoridad. Por ejemplo, nos ha tocado algunos casos con algunos clientes que efectivamente cometieron por ahí sus pecados y dicen, bueno, contadores, que pues la verdad es que sí vendí algunas facturas, pero es que era porque nadie me pedía facturas, y en lugar de meterlas al público en general, a las ventas globales, pues me daban un dinero y ya se las emitía a su nombre. Entonces, no son proveedores que simulen operaciones en sí, o sea, que no tengan la materialidad, sino que están haciendo cosas que no deben de hacer, como por ejemplo el vender las facturas. Sí vendieron el producto, pero están emitiendo estas facturas a una persona X. O algunos clientes que empezó a ir mal, dejaron de pagar impuestos 1 año, 2 años, y después de pronto cerraron, y todas esas facturas que emitieron, pues cuando llegó la autoridad a revisarlos, ¿qué dice la autoridad? Pues aquí no hay nadie, y todas las personas con las que tuvo operaciones pues son simuladas. Entonces, si tu empresa sí compraste los materiales, pero tu proveedor dejó de pagar impuestos, de pronto se desapareció, es lógico que la autoridad piense que sí simulaste operaciones y no tienes tú por tu parte tu debida materialidad. Entonces, si el proveedor se nos llega a ir por alguna situación, que a lo mejor nos esté dando su opinión de cumplimiento cada 6 meses, pero ustedes saben que la opinión de cumplimiento puedes presentar la declaración en cero si te sale positiva. No es necesariamente porque tengas, no sé,
10 millones al año y declaraste puro 000 y cuando ya te llegó la autoridad te desapareces y diga la autoridad, no, pues sí, tú me pediste tu opinión de cumplimiento, tú esto, tú lo otro, pero se desapareció. Pero tú ya tienes esa probanza en la que tú estuviste evidenciando que recibías la mercancía, que pedías su opinión de cumplimiento. No somos policías, no somos MP como para andar atrás del proveedor y andar viendo a ver si compró la mercancía y tomarle foto y su almacén y esto y lo otro, porque eso ya sí es extremo, eso no nos compete a nosotros, pero lo que sí nos compete es cuidar nuestra conducta y demostrarle a la autoridad que estamos haciendo nuestra labor, que es de investigar a nuestro proveedor en la mayor información posible, con estas pruebas digitales que les estoy comentando. Entonces vamos a hacer lo más que esté a nuestro alcance para que no nos traten de que encubrimos y de que simulamos y todo esto. O sea, quitarnos todos esos caches de encima y con nuestra conducta, con esa debida diligencia, probarle a las autoridades que nosotros podemos llevar a cabo operaciones reales, que podemos demostrar materialidad y que nuestro actuar como profesionales es el adecuado, que si nos comprometimos a eso con este código de conducta, con los estatutos, lo estamos nosotros llevando de manera adecuada, no yéndonos a los extremos como policías, pero sí dentro de las funciones que nosotros tenemos. Entonces, al momento de que el proveedor nos entregue nuestra evidencia, a lo mejor la opinión de cumplimiento, el comprobante de domicilio, lo que nosotros le solicitemos, ese es el historial como una prueba digital que nosotros vamos a ir haciendo para que cuando llegue la autoridad nos diga, oye, pues es que se desapareció tu proveedor. Yo diga, pues sí, si él te dejó de pagar impuestos, si él se desapareció, si esto, lo otro, ese es su problema. Yo aquí tengo mi materialidad y si no te parece autoridad, yo me voy a un juicio y tengo las pruebas pertinentes. Y también yo como profesional o la empresa, la reputación que pudiese tener también queda deslindada de cualquier asunto que pudiera parecer ilícito. Es muy importante el cuidar la reputación profesional y la reputación empresarial. Entre los aspectos del código de conducta es que debe de ser eficaz y establecer medidas disciplinarias a los infractores. Si en nuestro código de conducta nosotros, no sé, vemos alguna situación que pase por almacén y decimos, no, pues o no sé, a lo mejor encaja, que hagamos algún arqueo y diga, pues es que hacen falta 1,000 pesos, ¿dónde están? Ah, es que los tomé prestados porque tuve una urgencia. No. ¿Sabes qué? La penalización va a ser esta. Y si pasamos por alto las penalizaciones y decimos, lo que pasa es que fulanita tuvo un problema y ay, pobrecita, no le vamos a aplicar esto. O fulanito le pasó esto, pobrecito, vamos a pasársela ahora. No, va a perder esa eficacia. Y si no establecemos medidas disciplinarias, pues ese código de conducta que pongamos y nada va a ser lo mismo. Entonces, los lineamientos que marquemos en ese código de conducta y las medidas disciplinarias que se establezcan se tienen que cumplir, a pesar de que haya pasado lo que haya pasado con fulanita, de que se puso muy mal, de que tuvo una urgencia, esto, lo otro, pues lo sentimos, pero las personas deben de acatar estos lineamientos y deben de cumplirlos, o al menos, para que no pase eso, informar cuál es su situación y ver de qué forma entre el trabajador y la empresa pueden darle una solución, pero que no lo vean como que, ay, pues ojalá y no se den cuenta, o ay, pues ya me lo pasaron una vez, a lo mejor me lo vuelven a pasar. No, yo creo que sí debemos de vigilar esto y tenemos que ser conscientes de que si nosotros no lo aplicamos y no lo demostramos con nuestra propia persona, los demás no lo van a hacer, que van a decir, ay, es que el auditor todo lo pasa, es que el auditor pues es muy tranza, el auditor no revisa, el auditor no analiza esto, no se dio cuenta en esto, no supervisa esto, dice que lo hace y no lo hace, yo le reporto y no me da la importancia, o no sé, o sea, muchas situaciones que pudieran salirse todo por no seguir los lineamientos que nosotros mismos marcamos.
Vamos a ir a una pequeña pausa de unos 5 o 10 minutos, nada más por la garganta. Es que estuve un poquito enferma hace 2 días y ahorita me está empezando a molestar. Entonces regresamos en 5 o 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por la espera. Y bueno, vamos a seguir con la plática. Vamos a hablar de prohibición a la corrupción. Recordemos que en el tratado que antes era que se tenía con Estados Unidos y Canadá, el TLC, que ahora es el TMEC, se adhirió una política para prevenir o evitar